25 aniversario de la declaratoria de la Ciudad Universitaria de Caracas como Patrimonio de la Humanidad. Seguidamente tendremos la oportunidad de escuchar al Orfeón Universitario Patrimonio Artístico de la Nación bajo la dirección del maestro Raúl López, quienes nos interpretarán el himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Seguidamente, palabras de la doctora Aguedita Cos, directora del Consejo de Preservación y Desarrollo COPRED. Buenos días para todos. Estimado rector Víctor Rago, secretaria Corina Aricimuño, decanos y decanas, Consejo de Facultad de Arquitectura en pleno, profesores de la Facultad de Arquitectura, profesores y profesoras, colegas, exdirectoras del COPRED, amigos y personal del COPRED, todos los invitados. En el marco del 25º aniversario de la inclusión de la Ciudad Universitaria de Caracas en la lista de Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, y desde este espacio de reflexión que nos convoca hoy, consideramos importante celebrar también el aniversario del Consejo de Preservación y Desarrollo, COPRED, cuya creación fue parte de la recomendación de UNESCO en el año 2000 y cuya gestión será expuesta o explicada hoy durante estos días del seminario universitario. En estos 25 años recorridos tanto para la Ciudad Universitaria de Caracas junto a su ente gestor
ha funcionado como un espacio experimental para el desarrollo y la implementación de metodologías en la conservación y puesta en valor del patrimonio. Actividad compartida con la dependencia, la Dirección de Mantenimiento. Con las autoridades rectorales y el Consejo Universitario por ser una dependencia adscrita al primero y asesora en materia del patrimonio cultural de ambos. La Ciudad Universitaria de Caracas constituye un patrimonio dinámico y funcional, cuya integridad y autenticidad deben ser preservadas en equilibrio con su uso continuo. Al COPRED le corresponde la tarea de balancear las necesidades como sede principal de la Universidad Central de Venezuela, con las demandas de conservación de una de las obras de referencia en la arquitectura moderna del mundo. Gestión que ha sido por momentos difícil y desafiante, pero que con certeza ha valido la pena. Queremos hacer un reconocimiento al convenio interinstitucional del CONAC, el IPC y la UCB, instituciones que contribuyeron e hicieron posible la materialización del documento de postulación, y a todas las personas que realizaron las gestiones y preparación del dossier durante los años 1998 y 1999, para ser elevado ante la UNESCO. Allí estuvo en la coordinación general la arquitecto Ana María Marín, en coordinación de arquitectura la doctora María Fernanda Jagua, quien hoy nos acompañará realizando la ponencia, la arquitecto Gilda Escorza, en coordinación de las obras de arte, y en la coordinación del registro gráfico el arquitecto David Guzmán, todos ellos junto a un importante equipo de trabajo. Asimismo como a las personas que elaboraron en el COPRED, en especial a las y el que me antecedió, llevando las riendas de la institución a lo largo de estos años. Ana Loreto, del 2000 al 2007, Melín Navas, del 2007 al 2008, Silvia Hernández de la Sala en el 2008, Nelly del Castillo, del 2009 al 2010, María Eugenia Bachi, 2010-2013, Luisa Palacio, del 14 al 15, Aglaés Palau, del 16 al 21, y Pablo Molina, del 21 al 23. Así como los que han estado encargados de la dirección por periodos cortos, Henry Peña, el ingeniero Henry Peña y el ingeniero Jesús Jugueto. También permítanme hacer un reconocimiento post-mortem al arquitecto Carmen Leonor Álvarez de Itriago y el señor Iván Lozón. Estas gestiones asumieron enormes retos y gracias a sus acciones y a sus equipos técnicos podemos persistir en avanzar en el fortalecimiento y consolidación institucional. Igualmente debemos agradecer a las actuales autoridades universitarias y sus equipos de trabajo, así como a todas aquellas personas que trabajan actualmente en el COPRED. También a nuestros colaboradores, quienes nos apoyan y aportan su conocimiento y entusiasmo a una tarea que por momentos parece titánica. Revisando la historia de la creación de la Ciudad Universitaria de Caracas a finales de los años 30, vemos que parte de un reconocimiento de la necesidad de una nueva sede para la UCB, que no solo respondiera a los requerimientos inmediatos, sino que además tomara en cuenta el crecimiento de la máxima casa de estudios a futuro. De esto han pasado 95 años y en estos momentos sentimos que nos encontramos en una situación similar. Las instalaciones de la Ciudad Universitaria de Caracas, tal como fueron concebidas por Villanueva, están llegando a su límite de saturación, por lo que se hace necesario un análisis serio por parte de las autoridades nacionales, regionales y locales, en conjunto con la UCB, pues el problema al cual nos enfrentamos diariamente por la presión de uso de sus espacios no puede ser solucionado densificando el campus actual. Además, se debe realizar una revisión exhaustiva de los espacios de las edificaciones que actualmente estén sin uso, para que desde el punto de vista organizativo las autoridades puedan reubicar escuelas y dependencias que no cuentan con sede en la actualidad. Si no se toman medidas de manera integral, cada día será más difícil garantizar la conservación de este valioso campus universitario. Esta revisión y reorganización permitirán optimizar el uso de los espacios disponibles, contribuyendo así a la preservación y funcionalidad del campus como patrimonio y espacio educativo a la vez. Como sociedad y universidad se realizó un esfuerzo importante para lograr tener a la Ciudad Universitaria de Caracas como patrimonio mundial. Es bueno recordar que solo 5 universidades ostentan ese honor en el mundo: Monticello y el campus de la Universidad de Virginia en el año 1987, Alcalá de Henares en 1998, nuestra Ciudad Universitaria de Caracas en el 2000, el campus central de la UNAM en el 2007 y el campus de la Universidad de Coimbra en el 2013, con una actualización en el 2019. Nos toca nuevamente honrar este compromiso. Estamos convencidos que el COPRED es indispensable para lograr la sostenibilidad de la Ciudad Universitaria de Caracas y que debemos trabajar desde adentro para consolidar su acción institucional y mejorar cada día su respuesta,
pero también sabemos que necesitamos el apoyo de todos, con la dotación del personal y los recursos financieros necesarios para acometer los pasivos existentes en la preservación de sus espacios y obras de arte, para el disfrute hoy y a futuro de la comunidad universitaria y todos aquellos que la visiten. Y que esta tarea es compartida con la Dirección de Mantenimiento, quien tiene como misión desarrollar y ejecutar programas de mantenimiento y servicios fundamentales para la infraestructura institucional. Por eso la importancia de la presencia de la doctora Lois Noel como conferencista magistral en este seminario universitario, debido a que su visión fue muy importante en la creación del Consejo de Preservación y Desarrollo y la propuesta de fusionar a la otrora Dirección de Planeamiento y a la Dirección de Servicios Generales en un solo cuerpo de preservación y desarrollo, donde el mantenimiento con criterios de conservación es fundamental para su cuidado y protección. Sin embargo, desde el año 2008, esta situación ha cambiado al volver a estar como dos cuerpos separados, lo cual ofrece una oportunidad para reevaluar y mejorar la organización en función de los desafíos actuales. Para finalizar, estamos muy orgullosos de compartirles algunos logros recientes, entre otros, de nuestra institución, como lo son la revisión de la estructura organizativa del COPEC y la creación de una nueva división de Ecocampus, que apunta a la búsqueda de la sustentabilidad del complejo edificado, gestionando el campus con criterios de sostenibilidad dentro de valores patrimoniales, teniendo como objetivo su gestión ambiental y otras actividades que conduzcan a ofrecer a las generaciones actuales y futuras un ambiente digno. Asimismo, de haber trabajado arduamente preparando el dossier para la postulación del cuerpo de planos del Archivo Instituto Ciudad Universitaria ICU al programa Memoria del Mundo de la UNESCO este año. Y aunque no fuimos inscritos en la lista actual, hemos reforzado y blindado nuestro archivo con una serie de reconocimientos propios y nacionales, tales como la declaratoria de la colección Archivo de la Ciudad Universitaria de Caracas 1943-1975 como Memoria Histórica de la Universidad Central de Venezuela, oficio R, Rectorado 413-2025, de fecha 1 de agosto del 25, y la declaratoria de bien de interés cultural de la colección documental del archivo del Instituto Ciudad Universitaria 4375, Gaceta Oficial número 43.183, de fecha 4 de agosto del 25. De esta manera tenemos un expediente robusto que lo seguiremos perfeccionando para el próximo año volver a elevarlo para alcanzar su reconocimiento internacional. Ahora, permítanme cerrar agradeciendo a todas las instituciones que hicieron posible materializar este seminario, al rector Víctor Rago, al vicerrectorado académico, al equipo coordinador del 25 aniversario, la Dirección de Tecnología Educativa, la Dirección de Extensión, la Dirección de Cultura, la Dirección de Información y Comunicación, a la Dirección de la Biblioteca Central, a la Fundación de Egresados UCB, a la Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones, a la Jefatura del Protocolo del Rectorado y a los vigías del patrimonio que provienen del cuerpo protocolar de la MUN UCB, y a todos los que también hicieron posible esto de manera indirecta. A todos muchas gracias. Seguidamente, palabras del doctor Víctor Rago Alujas, rector de la Universidad Central de Venezuela. Brevísimas palabras, en una ocasión altamente significativa. Yo he dicho en alguna que otra ocasión que me adhiero a lo que podríamos denominar el modelo atmosférico de universidad. Concebida como atmósfera, la universidad equivale a la voluntad cognoscente que anima a la comunidad humana que constituye la institución. Pero la universidad no es solo atmósfera, es también estructura. Y la estructura es la suma de todo aquello que ofrece condiciones concretas para albergar a la comunidad académica, con el objeto de que ésta desarrolle su actividad, de la cual emana precisamente
física, equipamiento tecnológico, medios logísticos, dotación, mueble, insumos de todo tipo, recursos presupuestarios y financieros, aparato administrativo y procesos funcionales, sistema normativo, regímenes operativos, bibliotecas físicas y sistemas de información y documentación digitales, áreas verdes, jardines, cafetines, calles, caminerías, estacionamientos, etcétera, etcétera. La estructura, por consiguiente, es un statu quo y a la vez una mecánica, un repertorio de medios materiales más unas instituciones de uso, unas instrucciones de uso, a menudo inobservadas. La atmósfera, en cambio, es una volición, un querer ser, un movimiento del espíritu, un juego atlético y sutil al mismo tiempo de la mente. Sin atmósfera no hay universidad, aunque la estructura se mantenga intacta, porque la estructura no es capaz de segregar por sí misma una atmósfera. Aquella, la estructura, se nos presenta como una rotunda topografía, mientras que esta, la atmósfera, desenfadada y elásticamente paisajística. Lo que singulariza a la UCB y reconoce la declaratoria de UNESCO, creo yo, es la especial dialéctica atmósfera-estructura que se establece en nuestro caso. Porque el diseño mismo de la UCB, la obra de Villanueva, de la ciudad universitaria de Caracas en particular, es una atmosferización de su estructura. Aquí, en este caso, no cabe, en los términos en los que lo he planteado, la distinción entre atmósfera y estructura. La entidad arquitecturizada de Villanueva es en sí misma una atmósfera. Yo creo que allí radica precisamente lo que hace excepcionalmente valiosa esta institución. La declaratoria de UNESCO dispuso que hubiera un gestor de sitio, el COPRED. Aquí están presentes algunas de sus exdirectoras y un exdirector. A COPRED le compete una tarea con frecuencia ingrata, pero yo quiero sobre todo destacar que en su propia denominación se combinan dos componentes y que, dependiendo de cuán fuerte sea el acento que se ponga en cada uno de ellos, la orientación del trabajo de COPRED tomará un rumbo u otro. Consejo de Preservación y Desarrollo. El riesgo de la preservación es el purismo conservacionista, la lealtad hermética e irreflexiva hacia el pasado, que fosiliza renunciando a la creatividad seminal que alimenta el origen de la obra. El riesgo del desarrollo es su potencialidad destructiva que radica en la fragilidad de la memoria
que conduce al olvido del sentido originario. En la sobrevaloración de la funcionalidad circunstancial, en la falta de densidad histórica. Yo creo que eso muestra cuán difícil es la tarea que COPRED tiene entre manos. Tiene que preservar, sin renunciar, a fomentar la vida que tiene lugar en los espacios universitarios. Tiene que desarrollar sin poner en riesgo aquello que no pueda ser alterado. Insisto en la singularidad de nuestra universidad. Yo creo que la decisión de UNESCO compromete a todos los integrantes de la comunidad y tengo la impresión de que debe hacerse un esfuerzo adicional por fortificar la persuasión de cada uno de los miembros de la comunidad UCBista de que estamos en un espacio incomparable. Es verdad que si la universidad fuera pura atmósfera, podría funcionar cualesquiera que fueran sus condiciones materiales, satisfechos los estándares mínimos, pero eso no se aplica estrictamente aquí. Aquí, funcionar en la obra que Villanueva diseñó impone una obligación adicional. Y es verdad que esa obra fue concebida para una población universitaria mucho menor que la que la universidad ha alcanzado a lo largo del tiempo. Desarrollo, y hay que tomar las decisiones que permitan que las medidas que propendan a la resolución de esos problemas no lesionen la integridad de lo que a todo evento debe ser preservado. Sí, hay que racionalizar espacios, hay que utilizarlos de manera más provechosa, hay que renunciar a los hábitos tan arraigados que nos hacen sentir propietarios de circunscripciones espaciales específicas. Hay que renunciar a eso en nombre del sentido general, colectivo, UCBista, de propiedad de la universidad en su conjunto. El Consejo Universitario aprobó recientemente la celebración a lo largo de un año de lo que significa la declaración de UNESCO. Estamos en estos días finales del año atiborrados de compromisos. Tan saturado está nuestro tiempo como saturada o casi la capacidad física de la universidad, según señalaba la directora de COPRED. De manera que a todo lo largo del año entrante, nuestro propósito es elegir oportunidades convenientes para que ese cuarto de siglo que la universidad ha cumplido como patrimonio de la humanidad tenga una profunda repercusión en el ánimo de los UCBistas y que al final del 2026, para cuando vayamos a cumplir el
16º aniversario de la inclusión en la lista de UNESCO, podamos hacer un balance mucho más positivo, de modo en que la comunidad universitaria toma posesión de la condición excepcional que le otorga a la institución el ser un patrimonio mundial. Hay una aspiración importante que debe ser fortalecida, y es que la universidad, con sus propios recursos, movilizando sus capacidades internas, comprometiendo el esfuerzo de todos, es decir, siendo plenamente autónoma, pueda garantizar la permanencia en la lista de Patrimonio Mundial de UNESCO de nuestra universidad. La autonomía universitaria no es una concesión de alguna instancia externa. La autonomía universitaria es un atributo esencial de la institución. Es un rasgo que pertenece al conjunto de los que la definen. Y en la acción del gestor de sitio, apoyado por la convicción general de los universitarios, tenemos una magnífica oportunidad de demostrar cómo se pone en práctica ese principio fundamental, la autonomía. Hay que reconocerle a la Comisión Presidencial la recuperación de espacios, de infraestructura, de planta física que ha hecho a lo largo de estos 4 años o algo así. Pero la aspiración de los usavistas es que la institución cuente con los recursos necesarios para asegurar el pleno funcionamiento de la institución y para que, como parte de ese movimiento de conjunto, el gestor de sitio, el Consejo de Preservación y Desarrollo, pueda disponer del espacio y de los medios necesarios para garantizar duraderamente la condición de patrimonio de la humanidad de la universidad. Yo quiero concluir. Nosotros estamos obligados a concluir el acto, me refiero a las autoridades y a los decanos de Ciencias Económicas y Sociales y Igualdad de Educación, más pronto que tarde para poder asistir al acto de grado. Pero quiero agradecer enormemente la presencia de los decanos que aquí se encuentran. En particular, quiero agradecer la presencia de los integrantes del Consejo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Podría uno llegar a la conclusión de que es la facultad más naturalmente llamada para estar en una ocasión como esta. Pues sí, pero yo creo que todas
sentirse igualmente comprometidas con la significación de la modesta celebración que las circunstancias nos han impuesto para este 25º aniversario. Quiero agradecer la presencia de las exdirectoras y del director de COPRED aquí presentes, la de los profesores y la de los usevistas, profesores, estudiantes que nos han acompañado en este acto, y reiterar nuestra disposición a hacer del año entrante un año jalonado por eventos en los cuales hagamos relevante todo aquello que abone a la condición excepcionalmente destacada, especial de nuestra universidad como patrimonio mundial. Quiero agradecerle al equipo directivo actual de COPRED el esfuerzo que lleva a cabo en condiciones muy difíciles. He dicho que esas condiciones tienen que ver con la situación de privación material a que ha sido forzada la institución, pero a veces tiene que ver también con la incomprensión de los propios usevistas que en más oportunidades de las que serían deseables hacen dificultosa la tarea de COPRED. Vamos a debatir sobre lo que significa tener una universidad como la que tenemos, una universidad obligada a modernizarse, llamada a intervenir en forma activa en todos los escenarios del debate público, nacional y mundial, porque una universidad moderna no puede parroquializarse confeccionando una agenda de temas puramente locales. Pero vamos a hacerlo en la perspectiva de que somos una de las contadísimas universidades que ha sido distinguida con el privilegio de su inclusión en la lista de patrimonio mundial. Además, incluida por la modernidad, por el concepto moderno, por la concepción que animó la obra arquitectónica que aloja a la comunidad académica. Esa modernidad fundacional es la que yo creo que, con las adaptaciones necesarias a los cambios del tiempo inevitablemente produce, es la que estamos llamados a construir permanentemente y demostrar que podemos preservar y desarrollar en forma compatible y desempeñar, jugar el importantísimo y vital papel en relación con la sociedad venezolana que la Universidad Pública Nacional Autónoma, esta en particular, tienen como misión fundamental e irrenunciable. Yo estoy muy contento por este cuarto de siglo en que nos hemos mantenido como patrimonio de la humanidad, y no tengo la menor duda de que en los años venideros vamos a seguir ostentando esa condición, fortalecida por la convicción de que somos una institución fundamental
capaz de gestionarse a sí misma, pulcra, proba y eficazmente y capaz de contribuir decisivamente al desarrollo, a la prosperidad y a la convivencia de los venezolanos. Muchas gracias. Seguidamente tendremos la oportunidad de disfrutar la intervención musical de nuestra agrupación insigne, el Orfeón Universitario de Caracas.
donde dice los orígenes de la inclusión de la ciudad universitaria de Caracas en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, se cimentan en la visión vanguardista del arquitecto Carlos Raúl Villanueva, quien entre los años 40 y 60 creó una obra maestra de la modernidad adaptada al trópico bajo el concepto síntesis de las artes. Sin embargo, el proceso formal para su reconocimiento global se gestó a finales de la década de los 90, tras su declaratoria como Monumento Histórico Nacional de 1993, requisito indispensable de protección legal, y la elaboración de un riguroso expediente técnico por parte de un grupo de arquitectos y colaboradores a cargo del arquitecto Ana María Marín, que demostraba su valor universal excepcional en el Comité de Patrimonio Mundial. Aprobó su inscripción el 2 de diciembre del 2020, reconociéndola como una realización artística y urbana única que trasciende fronteras. La siguiente ponencia está a cargo de la doctora Ocarina Castillo, del
marco histórico legal. Antropóloga de la UCB 1976, magíster en Historia Contemporánea de Venezuela de la UCB 1985, doctora en Ciencias Políticas de la UCB 2024, profesora titular de la UCB, Escuela de Sociología Fases, secretaria de la UCB 1996-2000, directora de Cultura UCB 1988-1992, fundadora y docente del programa Samuel Robinson 1996-2005, coordinadora del programa Cooperación e Interfacultades PSI UCB 2001-2011, fundadora del área Docencia e Investigación Antropología de los Sabores y coordinadora del Diplomado Alimentación y Cultura en Venezuela UCB, integrante de la Academia Venezolana de la Gastronomía 2013, autora de numerosas publicaciones sobre temas históricos y culturales, entre otros Sánchez y Castillo, Colombia y Venezuela, Historia, Alimentación y Saberes Contemporáneos 2020. Castillo, Los Panes de Venezuela 2014. Castillo, compiladora, Anotaciones sobre Gastronomía, Revista Vigot 2014. Castillo, Un hombre, un dilema, un magnicidio, Carlos Delgado Chalbot 2011. Castillo, Doris Well 2009. Castillo, Carlos Delgado Chalbot, Biblioteca Bibliográfica Venezolana 2006. Castillo, Gabriel García Moreno, o El Orden de la Piedad Intolerante 1998. Castillo, Los años de Bulldozer, Política e Ideología 1948-1958. 1989. Castillo, Agricultura y Política en Venezuela 1948, 1958 y 1985. Es individuo de número de la Academia Nacional de la Historia, ocupando el sillón letra Q desde el 6 de febrero del año 2020. Invitamos a la doctora Castillo. Seguidamente, queremos recibir a un médico cirujano egresado de la Universidad Central de Venezuela con la mención magna cum laude, posgrado universitario en neurocirugía por la Universidad Central de Venezuela, mención especial fellow en la Universidad de Illinois en Chicago, profesor de la Universidad Central en la Cátedra de Neurocirugía en el Hospital Universitario de Caracas, neurocirujano del Centro Médico de Caracas, con más de 100 trabajos y capítulos de libros publicados en el área de neurocirugía, más de 100 presentaciones en congresos nacionales e internacionales, múltiples reconocimientos y actualmente se desempeña como director del Instituto Experimental Jardín Botánico Tobias Lasser de la UCB. Estamos hablando del apreciado doctor Mauricio Criboy, quien nos va a hablar sobre la importancia del Jardín Botánico para la inclusión de la Ciudad Universitaria de Caracas en la UNESCO. Doctor Criboy, bienvenido. Este nombramiento de patrimonio no es solo como un regalo, un bien, es una responsabilidad grande que nos asignaron. La siguiente. Ya dentro de lo que es definición de patrimonio cultural y natural, en la Conferencia de Organización de las Naciones Unidas en el año 72 se hace esta definición, la siguiente, en donde lo que quería era clasificar, porque hablamos del jardín botánico, la memoria, un bosque, un patrimonio natural, pero en realidad no es un patrimonio natural, lo hemos construido, es un patrimonio cultural de tipo material y caemos dentro de la clasificación de jardín histórico. Lo hemos creado, lo hemos modificado. La siguiente. Aquí caemos dentro de la Ciudad Universitaria y patrimonio, lo que está subrayado, que el patrimonio de los conjuntos de construcciones aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les da un valor universal excepcional desde el punto de vista de historia del arte o de la ciencia. Y ahí caemos como ciudad universitaria y como jardín botánico. La siguiente. Bueno, esta es la definición de patrimonio natural, donde el jardín botánico no entra en ninguna de estas clasificaciones. La siguiente. Ya Carlos Raúl Villanueva consideraba que el arquitecto debía acercarse a los espacios naturales, inspirarse en sus leyes y formas y que su obra debía moldearse al sitio. Entonces, como vemos, toda la ciudad universitaria, todo el paisajismo integrado a sus entradas de luces, de
paredes de concreto en una integración de caminerías y jardines, pues el jardín botánico forma parte de esta estructura. Pasamos a la siguiente. Desde el punto de vista, la siguiente por favor. Desde el punto de vista de un recuento histórico, el jardín botánico ya él está planificado e incluido dentro del proyecto original de la ciudad universitaria, y su promotor fue el doctor Tobías Lázaro, médico también, que después creó la Facultad de Ciencias y la Escuela de Biología. El Jardín Botánico inaugura sus puertas en el año 1958, y en ese mismo año le es trasladado dos de las colecciones más importantes que formaban parte del Ministerio de Agricultura y Cría, y en ese mismo año se traslada la biblioteca Henry Pittier con los libros, los muebles y las colecciones originales de Pittier, y se traslada el herbario nacional, herbario que ambos preservamos en el Jardín Botánico. Un hito histórico importante: en el año 1969 el gobierno de turno lo declara como parque nacional sin tener los criterios de parque nacional, pero es declarado para justificar la entrada de la Guardia Nacional. Y en ese momento se crea aquel conflicto donde la universidad se supone que es allanada, se cierra la universidad por un tiempo. Pero la declaratoria de parque nacional es lo que permitió la entrada de la Guardia Nacional al Jardín Botánico, pues le permitió su custodia hasta el año 2017. La siguiente. En el año 73, pasado al Instituto Imparte, y otro hito importante que logró el desarrollo del Jardín Botánico fue en el año 91, donde se fusiona Ministerio de Ambiente con Imparte, el FONACYT, la Universidad Central, y se crea la Fundación Instituto Botánico de Venezuela. Esta fundación permitió que el Jardín Botánico tuviera recursos y fue creciendo y volviéndose significativamente una colección importante desde el punto de vista tanto de especies, sus colecciones disecadas, y desde el punto de vista de investigación. La siguiente. Lo que nos trae hoy, el 2 de diciembre del año 2000, es decretado Patrimonio de la Humanidad, y en ese mismo diciembre de ese año, porque fue una condición de la UNESCO que el Jardín Botánico debía pertenecer dentro del patrimonio, el gobierno de turno devuelve el Jardín Botánico a la Universidad Central y se crea el instituto, la Fundación Instituto Botánico de la Universidad Central de Venezuela. Pero en el 2013 se cambia esta denominación y pasa a tener la denominación actual, que es el Instituto Experimental Jardín Botánico Tobías Lázaro, donde se trasladan las nóminas, pero no las partidas. Y entonces ese es un primer hito importante en la debacle y en la caída del Jardín Botánico. Pasamos a la siguiente. Bueno, aquí hay unas imágenes importantes, algunas, la causante está aquí, de una de Aguedita, pero lo que quiero que vean para darles esta información, fíjense una foto aérea en el año 1936, donde tenemos las montañas, tenemos la parte superior que es el Jardín Botánico, la ciudad universitaria va a ser en esta parte sur, pero lo que quiero que fíjense que todas las montañas del Jardín Botánico, esta es una hacienda de caña y añil, se describe, y en un periodo tuvo algunas siembras de café, pero ahí no hay bosques, no hay otras cosas, nada que ver con lo que es actualmente el Jardín Botánico. Seguimos la siguiente, en otra foto aérea al final de los 30 y 40 vemos la hacienda en plena producción. Fíjense lo que corresponde a las montañas del Jardín Botánico, lo que va a ser la futura entrada a Tamanaco. Tenemos el río Guaira arriba, pero fíjense en qué consistía esos terrenos. Por eso es un patrimonio creado, un patrimonio al final cultural y no natural. La siguiente. Esta me gustó mucho porque es una vista del Jardín Botánico a la ciudad de Caracas en esos momentos. Cómo se veía la ciudad de Caracas en los momentos, y miren los cultivos que había en la hacienda. La siguiente. Ya empezamos a ver que en el año 44 se empiezan a hacer algunos movimientos de tierra ya de la Universidad Central. Vemos las montañas arriba, donde hay unos dos pequeños bosques relictuales que están ahí. Hay algunos bosques espontáneos que empezaron a aparecer hacia la vertiente norte del jardín, y vemos todavía parte de la hacienda arriba con sus áreas de arable. La siguiente.
En esta imagen ya del año 51 vemos que se empieza a formar, ya vemos la parte médica, vemos el hospital universitario, parte de la escuela de medicina, y lo que quiero que vean arriba es que ya el Instituto Botánico estaba en formación en ese momento. Se escribe arquitectónico, ya mencionamos el Instituto Botánico en una joya arquitectónica, donde tenemos lo que hablamos, tenemos los murales, las bibliotecas, las colecciones, los laboratorios, su auditorio, que es una joya. Pasa lo siguiente. Tenemos los murales, el de Narváez y el mural de Wilfredo Land dentro del Jardín Botánico, la siguiente. La biblioteca Pittier con los libros y los muebles Pittier, que hemos logrado muchos de ellos arrancar un proceso de restauración, la siguiente. El Herbario Nacional, 470.000 muestras botánicas archivadas desde 1860. Estuvo dentro del nivel de destrucción, pero están ahorita preservadas y mantenidas de esta forma. Quizás no como sería el original, la humedad y temperatura controlada, pero usamos técnicas de 1700 con sus bolsas, carpetas, pastillas naftalinas, pero están preservadas las muestras del herbario. La siguiente. El jardín fue en su momento una joya colección, más de 2.000 especies distintas. Fue la colección de palmas más grande de América en el año 94. Fue la colección de plantas acuáticas hasta comienzos de los años 2000. La siguiente. Aquí tenemos parte de cómo llega a estar esta colección de plantas acuáticas. La siguiente. Pero hay un mito histórico terrible entre los conflictos de la ciudad. Y en el año 2017, ya le hemos quitado las partidas, pero en el año 2017 le es retirada la Guardia Nacional. Y ahí empieza una debacle del Jardín Botánico, la siguiente, donde el Jardín Botánico es totalmente destruido, absolutamente destruido, incluyendo el cuartel de la propia Guardia Nacional, la siguiente. Las oficinas, los salones, vamos pasamos a la siguiente. Los viveros totalmente destruidos. Pasa la siguiente. Había 8 vehículos en el Jardín Botánico que permitían una operatividad totalmente desmantelada, mini oficinas y depósitos dentro del Instituto Botánico. Lo siguiente. No solo dentro del instituto, sino por fuera, continuaba el vandalismo dentro del Jardín Botánico. Vemos la destrucción de parques, las áreas vegetales. La siguiente. Pasamos a la siguiente, si quieren. El vandalismo continuo, donde las rejas son violadas constantemente y todo el día están violando rejas y nosotros reparando rejas. La siguiente. Los indigentes bañándose en la Laguna Venezuela, con jabón y champú en la Laguna Venezuela. Pasamos a la siguiente. El vandalismo, ¿por qué destruir la vegetación? No solo los daños materiales, sino tumbar palmas, prenderle fuego. La siguiente. Aquí vemos incendios creados en la parte de atrás del Instituto de Higiene, incendios provocados desde la basura. Viveza, traer camiones de escombros de la ciudad y ante un descuido de subirlos y botarlos en las montañas, escombros en el Jardín Botánico. Lo siguiente. La creación de viviendas improvisadas, una lucha continua que hubo. Pasa a la siguiente. Tuvimos una gran invasión. Esta área era como era originalmente posiblemente el bosque más prístino que quedaba del Jardín Botánico y fue invadido por un grupo que decidieron deforestar más de 1 hectárea y sembrar yuca y lucrarse de eso, ¿no? Eso fue bien complejo, fue a cuestiones de fiscalía. Por denunciarlos me iban a imputar a mí, que hubo una imputación en fiscalía también, tuvo que moverse. Se hizo un movimiento donde logramos sacar las personas, reforestar el área. Pasa a la siguiente. Al año ya teníamos gran parte de esa área recuperada. Pasa a la siguiente. No solo la especie humana destruyéndonos el jardín, sino que desde el punto de vista natural también tenemos, aquí vemos por un lado hongos dañando todo el paseo de Chaguaramo original, que era un ícono de la ciudad, se había perdido. La siguiente. Pero nuestras amigas también nos han ayudado a pasar lo siguiente, donde parte de las semillas, la destrucción de las hojas, la siguiente, y donde inclusive ellas aprendieron que si destruimos los chaguaramos podemos hacer casitas para anidarnos. Estamos por todos lados rodeados. Pasamos a la siguiente.
se hacía. Y en algún momento yo recibo el jardín botánico en esas condiciones de instrucción en el año finales del 17 de manera informal, me pidió el consejo universitario, en el 18 iba así el nombramiento, $6 de presupuesto anual para ese momento, ¿no? del jardín botánico. En algún momento empecé con amigos, conocidos, pacientes a hacer algo, pero las magnitudes eran gigantes. Se habían robado 1.200 metros de cablecero, 64 equipos de acondicionado, 60 cámaras de seguridad. Ya estaban destruyendo el edificio para robarse las tuberías de cobre y de bronce. Y bueno, fue moverse a la defensoría a ver qué se hacía. En un primer momento tratar de que ayudaran. Esta fue una primera reunión antes de pandemia, donde habían 10 organismos del Estado, donde íbamos a darle la explicación de qué estaba ocurriendo, que necesitábamos ayuda, apoyo, que no había presupuesto. Pero la respuesta generalmente era: ¿qué hace usted aquí si usted es de la UCB? ¿Okay? Como si uno fuera un individuo extraño, y el discurso fue siempre el mismo. No soy un ciudadano segunda, estoy bien orgulloso de pertenecer a la UCB, pero eso no es ni Caracas, ni Venezuela, ni UCB, eso es patrimonio de la humanidad. La UNESCO nos dio un mandato a los venezolanos de cuidarlo, y los venezolanos, sin entrar en detalle, los venezolanos lo destruimos. Eso era el discurso. Y uno, como profesor de neurocirugía y director del botánico, gana $2 la quincena. La motivación es ayudar, no hay otro modo. Y al final se hicieron reuniones que hizo pequeños avances. Después llegó la pandemia, la destrucción ahí sí fue total, ustedes lo vivieron también, se vivió dentro del campus universitario también, y habían familias viviendo en los cafetines, habían indigentes en toda esta zona del aula magna. Y en algún momento ya volví a ir a la defensoría, pero para pedir yo un amparo, que me protejan a mí, porque yo no cerré jardines y universidades. Ahí el barrio pasó con todo el jardín botánico, y me escribieron un amparo y se motivaron, y apareció una primera vez en plena pandemia, como ven estamos todos con máscara, unas mesitas que sacamos afuera, y fue la primera aproximación donde estamos Ministerio de Obras Públicas, Educación Superior y Gerencia del Distrito Capital, que dijeron: sí, doctor, lo vamos a ayudar. Esa tarde había 90 jardineros, 30 esmalezadoras, brazos Tillman, volteos, había todo, que hubo que pararlo y explicarles que era un jardín botánico, que no era un parque que iban a pasar. Se estuvieron sacando 8 toneladas diarias de escombros vegetales, empezar la recuperación. Se fueron al campo de Carabobo, abandonaron todo, se volvió a perder todo lo que se había ganado, y volvieron a final del 21, a final de ese año, cuando ya se les dijo: no es el jardín, es el Instituto Botánico. Se comenzó a reparar el jardín, el Instituto Botánico, y fue cuando se le dijo: no es el Instituto Botánico, es la ciudad universitaria. Se crearon voluntariados con distintos tipos de grupos, y es parte de lo que ha sido el trabajo: gerenciar voluntariados. Pasa a la siguiente: reunirse con todas las ONG, las asociaciones de cactus, de orquídeas, de bonsai, de palmas, de árboles, para tratar de incorporarlos a este proceso de recuperación del jardín. Asistir a los distintos medios de comunicación, de radio y televisión, para buscar apoyo. La siguiente: dar charlas, conferencias. Aquí hemos estado en Topotepuy, en el mismo Country Club. La idea es sensibilizar y darle visualización al jardín botánico para colaborar con los distintos proyectos. La siguiente: los contactos con las distintas embajadas. En este caso estamos aquí con el embajador de Suiza, que también se han sensibilizado. Ellos fueron uno de los que donaron, junto con el Consulado de Costa Rica, bolsas, carpetas, pastillas naftalinas para preservar el herbario. Y ahorita pasa la siguiente. Esto es interesantísimo. Hemos hecho trabajo con la Embajada de Suiza, ya que tenemos grandes relaciones. Las relaciones con Suiza tenemos, obviamente, a Henry Pittier, suizo, el primer jardinero August Brandler, suizo, y Fred Stauffer, que es el curador del Jardín Botánico actual en Ginebra, se formó en el Jardín Botánico, experto en palma. Hemos podido tener una relación, y me están ayudando en este momento a rescatar lo que pudimos rescatar del desastre, de los documentos de Pittier. Hay más de 1000 documentos, cartas de Pittier y todo, y me están financiando unos expertos en archivos históricos para rescatar, primero ahorita preservarlo, escanearlo, y después sacar la información de Pittier. Pero como es la vida y la naturaleza, el mismo día que arrancamos me llegaron estos documentos por otra vía. Alguien me llamó: tengo unos documentos de Pittier
Pienso que a lo mejor salieron en algún momento hace 40, 50 años Jardín Botánico, pero miren las guías de campo de Piquía con su puño y letra del año 41, del año 21 y de 1904. Miren qué perfección de la letra, la mía de médico no se entendería nada, pero aquí está el legado. Qué impresionante poder rescatar esto e incorporarlo a la colección del Jardín Botánico. La siguiente. Aquí estamos con el embajador de Inglaterra, con ellos estamos trabajando ver cómo hacemos y escaneamos el herbario nacional. Todos los herbarios, todos los jardines importantes del mundo están en la nube, tienen acceso remoto. Este es un proyecto muy grande, $500,000 de muestras, estamos hablando de $1,000,000, pero hemos hecho los primeros contactos a través de la embajada con la Shell. Tiene que ser una compañía grande transnacional que nos pueda dar una mano. La Shell está muy motivada, en estos momentos no tiene una gran operación en Venezuela, pero se están haciendo los contactos a ver si logramos ese paso. La siguiente. Ya después, obviamente, crear la comisión presidencial, ya no eran ministerios aislados, la comisión presidencial, se inició un proceso de restauración que comenzó en el Jardín Botánico antes de pasar al campo universitario. Seguimos. La joya auditorium que tenemos, pasa a la siguiente, que se ha podido recuperar y darle utilidad y ha sido una fuente de entrada para el Jardín Botánico. La siguiente. Con instituciones privadas como en la clínica, el centro médico, el vivero August Brown fue recuperado, por ejemplo, cómo asociarse con empresas privadas, la restauración de los murales con todas las normas de patrimonio que se hicieron, la siguiente, y la ejecución de eventos como por ejemplo la Feria del Libro de Caracas que se hacía en los Palos Grandes, se ha hecho en el Jardín Botánico, la siguiente, bautizos de libros, aquí estamos con Charles Gruber y el libro de Planta de los Tepuy, una joya se hizo en el jardín, pasa a lo siguiente. Este año hemos hecho 9 eventos médicos dentro del Jardín Botánico, hemos hecho 2 del American College of Physicians, pero hemos hecho 4 de pediatría, el Congreso Nacional de Terapia Intensiva, se le hemos dado publicidad y presencia al Jardín Botánico y motivación, y es increíble como cada evento que hace, algún proyecto de vuelta, alguien se motiva, alguien ayuda, alguien colabora. La siguiente. También hemos retomado los distintos cursos que damos a niños y a personas y los paseos a cada uno. La siguiente. El Jardín Botánico desde el año 1965 sacó la revista Acta Botánica Venezuela, que estuvo activa hasta el 2013. Después se había perdido, pero lo que logramos fue, pasa a la siguiente, con la pandemia, estábamos cerrados, pero yo no permití que los investigadores, es el momento, o sea, no estamos yendo al jardín, pero es el momento de crear intelectualmente. Y en plena pandemia logramos sacar el libro rojo de la flora de riesgo de extinción. Había 10 años que no se sacaba en Venezuela, todas las especies. La tribuna del investigador me nombraron editor invitado y la copamos con trabajos del Jardín Botánico también en plena pandemia. Pasa a la siguiente. Se logró rescatar antes que perdiéramos la indexación del Acta Botánica Venezuelica y está ahorita en digital. Y bueno, publicaciones, aprovechando que la revista del Centro Médico está indexada, también metiendo trabajo. Mi experticia en botánica es palmas y pusimos la taxonomía de las palmas venezolanas. Como está digital, es una revista que queda abierta para todo el mundo. Lo siguiente. Y como conclusión, el Jardín Botánico es un jardín histórico. A pesar de tener elementos naturales, son diseñados por el hombre. ¿Okay? Pasa a la siguiente. La inclusión del Jardín Botánico de la Universidad Central en la Declaratoria de Patrimonio de la Humanidad es un reconocimiento fundamental de la riqueza natural y científica que presenta. Este jardín no solo conserva una vasta diversidad de especies vegetales, sino también un centro de investigación y educación que fomenta el conocimiento de la conciencia ambiental y adicionalmente el valor arquitectónico de sus edificios, sus obras de arte, su biblioteca, las colecciones botánicas de Piquia, además de ser el asiento del Herbario Nacional, su amplio auditorio, entre otros, enaltece su valor patrimonial. La siguiente. Al ser declarado patrimonio, se garantiza su protección y conservación para las futuras generaciones, preservando un legado invaluable de la biodiversidad y de la historia cultural de Venezuela. La siguiente, por favor.
Entonces queda el interrogante de cómo asumir los cambios y adaptaciones frente a las necesidades actuales y futuras, así como también de un mantenimiento sostenible. Es un reto que vamos a hacer con el Jardín Botánico, con $6 anuales o $48 al 18, es imposible, tiene que ser autosustentable. Y patrimonio está creado un restaurante en algún momento, hay que buscar los financistas y retomar ese tema que le genere ingresos. La tienda de venta de souvenirs como cualquier jardín botánico, de plantas, de tierra abonada, o sea, hay varias. Un jardín botánico puede ser un negocio. Acabo de venir hace 2 semanas, me invitaron de la Red Suramericana de Jardines Botánicos, fue en Bogotá, y les puedo decir que el Jardín Botánico de Bogotá tiene $15 millones anuales en presupuesto. Le toca, es verdad, la vegetación de mantenimiento del área de la zona, pero es impresionante. Bueno, pero la belleza de invernaderos, la belleza de laboratorios de tejidos, de meristemos, de protección de polen, de semillas. Sabemos hacia dónde se puede ir, pero ahorita hay limitaciones. Pero eso es un reto, cómo hacer no solo el jardín botánico, que la Universidad Central, como en algún momento se pensó, con su zona rental, con todo, que la Universidad Central sea autosostenible. Va a ser lo siguiente. La preservación del patrimonio mundial es una necesidad vital para todos los países y es nuestra responsabilidad protegerlo y transmitirlo en el mejor estado posible a nuestros hijos para que puedan disfrutar de él y comprender el pasado. Bueno, la presente ponencia se desprende de las investigaciones realizadas tanto para la elaboración del trabajo de grado de la maestría en arquitectura paisajista, se llamó El paisajismo en la concepción de la ciudad universitaria de Caracas, eso fue en el año 2003, como de la tesis doctoral del año 2014 que se tituló Valoración y sostenibilidad paisajista del campus de la ciudad universitaria de Caracas, las cuales forman parte de la línea de investigación Sostenibilidad Urbana centrada en el eje temático, la valoración patrimonial y sostenibilidad paisajística del campus, como dijo anteriormente Antonio. Estos dos trabajos se fusionaron distintos planos que se fueron encontrando en el recorrido de ambas investigaciones y por eso la ponencia se llama Villanueva el paisajista, porque en una primera publicación hablamos de el umbral de un descubrimiento paisajista porque se nos abrió una perspectiva enorme con una cantidad de planos que encontramos en esa primera investigación de cuanto a la maestría. Y luego en la tesis doctoral, pues, además de otras cosas que trabajamos, también se recopilaron una serie de planos también sobre el paisajismo que, bueno, que nos lleva a decir que sí, que Villanueva diseñó el paisajismo de la ciudad universitaria, por lo tanto Villanueva hizo el paisajismo. Adelante. Ok, un poco para ubicarnos, el campus de la ciudad universitaria de Caracas está localizado a 870 metros sobre el nuevo centro geográfico de la ciudad de Caracas, Venezuela, en la parroquia San Pedro del municipio Libertador del distrito capital. Fue diseñada por Carlos Raúl Villanueva con lineamientos ambientales y climáticos. Él estuvo a cargo del Instituto Ciudad Universitaria de Caracas con un grupo de profesionales y artistas tanto nacionales como internacionales. Estuvo en equipo con el ingeniero Luis Damiani, quien coordinó su construcción. Es muy importante también resaltar la figura de Luis Damiani, que pocas veces se menciona. Y nos parece importante resaltar. Se planificó con un esquema urbano de tipo campus universitario y junto al Jardín Botánico de Caracas, que vimos esta mañana, está desarrollada dentro de una poligonal de protección de 168 hectáreas, redondeando. Consta originalmente de 40 edificaciones y actualmente vamos por 70, bueno, no sé, con los que se han quitado últimamente, esa cuenta hay que volverla a sacar. Articuladas por extensas áreas verdes, que es lo que nos va a ocupar la tarde de hoy. Adelante. Para comprender el planteamiento paisajista realizado por Villanueva en el campus caraqueño, se hace importante estudiar los antecedentes de esta planificación, ya que estas iniciativas y reflexiones sirvieron de marco teórico para su planificación. La ciudad jardín marcó un hito planteando una larga discusión y reflexión de los problemas urbanos y de cómo solventarlos. Pero uno de los movimientos más críticos a este ideal fue el movimiento moderno, el movimiento de arquitectura moderna.
el cual planteó como claves básicas para la planificación del espacio urbano las funciones de habitar, trabajar, recrearse y circular. Solucionar los problemas urbanísticos y el rescate del concepto de ciudad se convirtió en su tema central, el cual no planteaba desarticular la urbe aislando al individuo en ciudades satélites autosuficientes como ese ideal higienista, como lo planteaba la ciudad jardín, sino integrándolo socialmente con la creación de grandes espacios verdes dentro de ella. Para la composición del espacio exterior se basó en el lema Sol, Espacio y Vegetación, con el convencimiento de que el tipo de planificación más efectiva era la que dejaba entre los edificios espacios abiertos, los cuales eran considerados como fuente de luz, ventilación y regulador climático. Aunque los primeros esquemas ovales de los años 40 de la Ciudad Universitaria de Caracas se basan en una composición académica, debido a la formación en la Escuela de Bellas Artes de Carlos Raúl Villanueva, el germen del modernismo y el devenir de toda la arquitectura también se venía manifestando en el resultado formal y funcional de sus edificaciones hasta apoderarse por completo de ellas. La próxima. A las 4 funciones básicas que hablamos antes de habitar, trabajar, recrearse y circular, típicas de los planes urbanísticos del movimiento moderno, en nuestro caso, por ser un campus universitario, se le incorporó estudiar. Todo esto queda reflejado en el plano ICU o G6, División Orgánica de la Universidad. Y es muy importante este plano porque aquí nos dice cómo Villanueva pensó este campus desde un origen y el tema ambiental tenía mucha importancia, y esa visión orgánica del movimiento moderno donde Villanueva se sentía muy cómodo, no tanto del ala funcional, pues así lo deja ver. Vamos adelante. Aquí podemos detallar la leyenda del plano anterior y ahí podemos ver escrito, no sé si se llega a ver, ¿se ve? Okay. Se ve habitar, entonces en habitar está la residencia, o sea, hay toda, de ese plano que tenía arriba una serie de números, aquí está una leyenda donde se desprende esa clasificación que para Villanueva era muy importante verlo desde el punto de vista orgánico. Y abajo tenemos entonces la leyenda, que también ahonda más. Fíjense, en la última página que tenemos más hacia el lado izquierdo, incluso se mete en filosofía de cómo debe ser esa universidad y todo eso estaba, y bueno, lo encontramos y nos pareció maravilloso. Adelante. Estábamos en la lámina donde estaba la leyenda, ¿no? Okay, pasámoslo. De la interpretación realizada del espacio orgánico elaborado por Villanueva en la ciudad universitaria, observamos que va al compás de la misma dinámica de los planteamientos realizados en los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna, CIAM, que también se hablaron esta mañana sobre eso. El maestro, luego de recorrer los principios funcionales del cuarto congreso trazados en el esquema base del campus, los trasciende, llámese la Carta de Atenas, los trasciende para adentrarse al tema del corazón de la ciudad del octavo encuentro, en donde el centro cívico y la síntesis de las artes son estrategias fundamentales para el logro hacia la transformación orgánica. Este debía estar conformado por espacios destinados a museos, bibliotecas, salas de conciertos, teatros, edificios administrativos, áreas para el encuentro de ciudadanos, con un parque principal. ¿A qué les suena eso? Ahí tenemos a la tierra de nadie, que en el plano se llama campus, lo vamos a ver más adelante. Combinados con obras de arte. En nuestro caso alcanza su expresión máxima en el complejo cultural, con su plaza cubierta y el campus, hoy conocido como la tierra de nadie. Entonces, aquí en este campus nada es casualidad, todo tiene que ver con un bagaje teórico, con una concepción teórica que Villanueva lo tenía muy claro. Adelante. El espacio urbano del campus, en su etapa adulta, logra fluidez espacial, la cual podemos observar en el plano que aquí presentamos, donde se expresa el valor del espacio vacío presente en el diseño del campus, jerarquizando con el color negro aquellos espacios externos que están a cielo abierto y en color gris los espacios techados, pero que permiten el recorrido fluido tanto visual como de paso, plantas libres y pasillos cubiertos. Y en blanco, los volúmenes edificados que conforman y delimitan esos espacios. Entonces, como dijimos antes, aquí no hay casualidades, no son espacios residuales. Aquí los llenos y los vacíos fueron diseñados con toda esta concepción teórica que venía. Villanueva iba a todos estos congresos de arquitectura internacional moderna, se documentaba, venía, experimentaba, creaba, y eso lo vemos reflejado. Este campus recoge la mayoría de todos esos planteamientos, incluido incluso cómo se dibujaban los planos, cómo debía ser la leyenda. Todo eso se decía
Por eso vemos planos de Le Corbusier o vemos planos de Meyer y vemos que las letras son muy parecidas, que las leyendas de los planos, bueno, eso es porque allí también les indicaban cómo debían expresarse los planos. Adelante. La obra de Villanueva en la Ciudad Universitaria adoptó no solo las directrices del documento ampliamente conocido redactado en Atenas en sus primeros esquemas, sino también las ideas que confrontaron a esa carta los años siguientes. Este campus se convirtió en escenario idóneo para la puesta en práctica de la nueva monumentalidad, aquella vinculada al resurgir del corazón de la ciudad y el logro de la síntesis de las artes. En Villanueva, esa trinidad encuentra como eje rector a la arquitectura, acompañada en perfecta armonía con obras de artes plásticas y teniendo como escenario el paisajismo, el cual, a su vez, se vincula con un gran marco constituido por el paisaje del lugar de emplazamiento de la arquitectura. Poniendo énfasis en su valoración como el lugar de emplazamiento de la arquitectura. Avanzamos. Creo que entender la síntesis de las artes en la Ciudad Universitaria de Caracas solo desde la fusión de la arquitectura, pintura y escultura, esta visión quedaría corta. Faltaría incorporar un elemento que, como pocos, Villanueva, en su genialidad de jugar con lo etéreo, lo convirtió en componente importante de esta comunión, como lo es el paisajismo. Ese espacio abierto, colorido y sonoro, con vegetación conjugada a ritmos y fondos de fachadas, y que sirve de escenario y plataforma para que lo tangible resalte y se fusione. Los elementos de la naturaleza que en las áreas verdes coexisten y que desde allí pueden ser incorporados a los espacios cerrados de la arquitectura, la luz, la humedad, el frescor que proporciona la vegetación, la incorporación de la lluvia como un elemento más, como lo vivimos en la Facultad de Arquitectura cada vez que llueve, y los distintos tonos de azul del cielo que suceden durante el día, los juegos de luz y sombra sobre paredes y pisos en el interior de las edificaciones por medio de los muros calados, recursos que utilizó no solo para la ventilación e iluminación, sino también de forma estética y podríamos decir poética. Adelante. Estas consideraciones ambientales las podemos encontrar en las propias palabras del maestro. Abro comillas. La arquitectura, en efecto, debe moldearse al sitio natural, únicamente con las transiciones indispensables, y debemos destacar la importancia de relación entre la arquitectura y el paisaje, natural o urbano. En todos los espectáculos arquitectónicos, los elementos del sitio intervienen en virtud de su cubo, su densidad, la calidad de la materia, que produce sensaciones distintas y definidas: madera, árbol, piedra, horizontes azules, montañas o ciudades, plazas o plazuelas. Los elementos del sitio aparecen como muros, espacios limitados o abiertos, efectos de luz y sombra, y tenemos que componer con esos elementos la luminosidad, un tipo de vegetación, un clima definido. La situación de un edificio en un marco determinado implica darle carácter, ambiente y vida, y unirlo armoniosamente con el paisaje. La gran arquitectura se identifica con el sitio natural o urbano, que uno llega a preguntarse a veces qué fue primero, si el edificio o el sitio. Nos queda clarísima esa visión ambiental que tenía el maestro, teniendo el sitio como el lugar de emplazamiento y teniendo en cuenta todas esas condiciones para poderlas tomar en cuenta en su diseño. Vamos adelante. Realizamos una lectura de las capas del paisaje del campus para construir un modelo interpretativo del paisajismo realizado por Villanueva, mediante los planos recopilados de las investigaciones realizadas, así como mediante la observación. Concluimos que existen trazos generales y ejes de árboles y palmas que obedecen a un rasgo característico del conjunto, en donde se traslucen directrices paisajísticas. Encontramos de forma clara, en la relación espacio exterior-interior de sus edificaciones, el lema sol, espacio y vegetación, el cual se ve reflejado entre las alturas de las fachadas de las edificaciones bajas, duplicadas en las proporciones de los patios y jardines circundantes, permitiendo por medio de ellos el paso de la luz solar y la adecuada ventilación. La vegetación, además de jugar un rol determinante como elemento purificador del aire, es magistralmente utilizada sacándole valor agregado, combinándola al ritmo de las fachadas con la incorporación de palmeras y árboles como complemento. Adelante. En los planos dedicados al paisajismo del campus de la Ciudad Universitaria de Caracas, tanto de los grandes espacios como el de la Tierra de Nadie y el sector dedicado a la torre de enfriamiento del aire acondicionado del aula magna, como los de la tipología de jardín interno presentes en la Facultad de Humanidades o de Ingeniería y en la plaza cubierta del complejo cultural o en las plantas bajas de las facultades de Arquitectura, Odontología y Farmacia, todos los edificios prismáticos,
Se puede afirmar que tanto el paisajismo, la arquitectura y las obras de arte tenían para Villanueva el mismo valor. El paisajismo constituye la puesta en escena de la obra arquitectónica en fusión con la obra artística, la amalgama vegetal para poder hacer resaltar ese complejo edificio. Todo esto propio de los principios de la síntesis de las artes, también comprendidos por Villanueva, teniendo su mayor exponente del logro de este complejo ejercicio en la plaza cubierta del rectorado. Seguidamente expondremos un plano conjunto, vamos a pasar a la próxima lámina, un plano conjunto del campus con las masas de árboles de porte alto, los ejes de palmas, que son esos puntitos verdes que vemos allí, que en él se implantaron, y las extensas áreas engramadas que constituyen el soporte y la amalgama de las edificaciones de este planteamiento urbano. Y sí, Villanueva diseñó engramados. Si existe la pregunta, y actualmente hay un debate sobre si eso es sostenible o no es sostenible, pero así fue diseñado, y en los planos podemos ver la palabra grama ahí colocada, además de otras especificaciones. Adelante. El bosque urbano de la Ciudad Universitaria de Caracas consta de una composición florística conformada por 300 tipos de especies vegetales, pertenecientes a las más de 40 familias botánicas autóctonas y exóticas, que aquí presentamos mediante un catálogo de árboles y palmas, y que no nos vamos a detener por razones de tiempo, y si alguien está interesado en profundizar eso, pues puede buscar los trabajos y ver. Esa la vamos a ir pasando hasta llegar a la diapositiva 19. La valoración de estos espacios comienza con el reconocimiento que estos fueron diseñados paisajísticamente por el mismo Carlos Raúl Villanueva, junto a un equipo de expertos y asesores tales como el botánico Dr. Tobias Lasser, el biólogo Dr. Leandro Aristivieta, y así como también el ingeniero estructural Alfredo Mazzaví, que formaba parte del equipo de diseño de la Ciudad Universitaria, que según la información que nos aportó el profesor Posani, Juan Pedro Posani, en una entrevista que le hicimos para la primera investigación, abro comillas, conocía la vegetación de manera elemental, cierro comillas, y colaboró en parte de la arborización del campus, y en especial para la entrada de las Tres Gracias con la implantación de Apamates Androanthus rosea. Adelante. Ya pasamos todas las de vegetación. En todos los periodos de la obra de Villanueva se encuentra presente la valorización del espacio externo como elemento de estudio y de intervención en sus distintas escalas con un carácter social. En ellos, la reinterpretación de los referentes de la casa colonial venezolana, tales como el zaguán, el corredor, el jardín interno, el patio o solar, y la vegetación tropical fueron elementos fundamentales para esa noción de espacio abierto. Adelante. En los planos de la propuesta paisajista del maestro Villanueva, que presentaremos a continuación, encontraremos los jardines de la antigua Escuela Técnica Industrial, de las antiguas residencias estudiantiles, el área verde entre el Instituto Anatómico y el de Medicina Experimental, los ubicados dentro del exterior del complejo cultural, tales como el campus, conocido como Tierra de Nadie, los jardines de la Torre de Enfriamiento del aire acondicionado del Aula Magna y los jardines de la Plaza Cubierta, el paisajismo del sector de la Facultad de Ingeniería y también la de Humanidad, y finalmente el paisajismo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Adelante. En el plano conjunto Facultad de Humanidades, Ingeniería y Arquitectura, y este es un plano para entrar en materia, este es un plano como del sector central, que yo lo llamo la ventana moderna, porque ahí es donde se empieza como que a experimentar con todo esto. Este plano se llama número 36A1A. Revisaremos el sector central del campus construido por las Facultades de Humanidades, Ingeniería, Arquitectura y el Centro Cívico-Cultural y sus espacios abiertos adyacentes. Este cuerpo central representa el epicentro del giro hacia la modernidad y el organicismo, creando vacíos, algunos eran estacionamientos, patios y jardines internos, tanto en las edificaciones bajas, tales como los 8 edificios del conjunto de ingeniería, y dentro del cuerpo compacto del edificio de la Facultad de Humanidades y sus adyacencias, como dentro de las plantas bajas de los edificios altos y prismáticos, y grandes áreas abiertas tales como el campus, el bosque, el damero de Chaguaramos y de espacios semitechados en la plaza cubierta del rectorado. Adelante. En cuanto al diseño con plantas distribuido ortogonalmente en un rectángulo en forma de tablero conocido, nosotros así le decimos el damero de Chaguaramo, encontramos que este diseño tiene como referente a la explanada de las 10.000 palmeras imperiales, volumen vegetal estructurado con palmas de tipo Roystonea regia, o lo que aquí conocemos como el chaguaramo cubano o la palma real, perteneciente al proyecto de Le Corbusier del año 36 para la Ciudad Universitaria de Brasil, el cual nunca se ejecutó y que Villanueva reinterpretó con
con nuestro chaguaramo autóctono venezolano, el roystonea venezolana. El esquema y la implantación realizada para el campus de Caracas estaba constituido, además de palmas, también por unos árboles de porte bajo, como se pueden ver ahí en el plano. Según fotografía aérea del año 66, el diseño fue cumplido y ejecutado en el lugar a cabalidad. Adelante. Sin embargo, al recorrer el sitio junto a la aerofotografía del año 74, nos revela que el área destinada a los árboles fue deforestada para la implantación del edificio Fases, el cual fue emplazado en esta área y en la totalidad del sitio destinado a la plaza cívica junto al asta de la bandera. Y es por eso que a veces uno no comprende por qué esa asta quedó allá atrás como que escondida. Y bueno, es por eso, porque ahí estaba la plaza cívica. Adelante. Presentamos el plano de los jardines del conjunto del edificio de Humanidades con los planos de detalle de sus jardines junto a fotografías de la etapa de su inauguración. Este edificio está compuesto por un solo cuerpo con varios accesos, dentro de una fluidez espacial interior-exterior, y asociados a sus espacios abiertos encontramos murales de los artistas plásticos Víctor Valera, Sophie Tower Art, Jan Art, combinados con corredores y patios que guardan perfecta proporción con sus 2 pisos de altura, para el logro de espacios verdes, sombreados y frescos que permiten la entrada de luz y aire a sus aulas, salas y oficinas. En los planos de detalle del paisajismo, o sea, tenemos un plano central que es el plano general y unos planitos que tenemos alrededor para poder sintetizar que están todos allí. Encontramos las siguientes especificaciones botánicas. Hay unos planos que son mucho más explícitos en cuanto a especificaciones y otros que son menos. Aquí conseguimos la siguiente. Allí indica la implantación de árboles de mango, Mangifera indica y apamates Androanthus rosea. Para separar las aulas indica setos de cayena, Hibiscus rosa sinensis o garbancillo durante el repes. Claro, lo ponen solamente con los nombres comunes en el plano, está escrito tal cual. Incluso hay una indicación de un 1.5 metros de altura de poda. Eso era como para separar, los arbustos eran como para separar el jardín entre aula y aula, ese jardín donde están ahorita las aulas de psicología, ¿no? Para el muro de concreto en obra limpia que separa el patio con la biblioteca, sugiere la colocación de la trepadora hiedra o similar, Ficus flumina. Menos mal que no le hicieron caso, no está bien. Como cobertor de suelo, entre las losetas hexagonales que están en esos jardines, indica grama mezclada con helecho. Vamos adelante. A continuación revisaremos el paisajismo realizado por el maestro para los jardines de la Facultad de Ingeniería, los cuales forman parte de las directrices de espacios vacíos de ese conjunto, en donde involucra estacionamientos en combinación con áreas verdes. Igual, tenemos un plano central general y los planos de detalle alrededor. Insertos entre los cuerpos bajo los 8 edificios que lo conforman, conectados por medio de corredores cubiertos, como se puede apreciar en el plano 25 a 11, identificamos con las letras A y B y C 3 planos que presentaremos a continuación combinados con fotografías de la época de su construcción, que es lo que vemos allí. Adelante. El registro fotográfico que presentamos a continuación de los jardines del conjunto de la Facultad de Ingeniería contiene información sobre la integración de vegetación de porte alto en combinación con ritmos de fachadas y estructuras de las edificaciones. Y aunque esto no lo encontramos indicado en los planos revisados anteriormente, observamos en sitio un conjunto de directrices que nos permiten concluir que fueron planificadas y que la variedad de palmas y árboles allí implantados bajo ese orden no fue producto del azar y que se mantienen todavía en el tiempo. Y de la importancia de, cuando mueren, porque son seres vivos, poder reubicarlos en el mismo sitio para mantener ese proyecto original. Adelante. A continuación se presentan los planos originales del paisajismo de la Escuela Técnica Industrial, hoy Facultad de Ciencias. En el plano general tenemos el desarrollo de las áreas externas en su totalidad, con un alto nivel de detalle de los radios para la construcción de sus formas sinuosas. En ellos podemos observar el énfasis del diseño de exteriores en el acoplamiento de la topografía existente y el paisajismo específicamente. En el segundo, el planito que está más acá, que está pegado al mural del Mateo Manable, se aprecian detalles de plantío con las debidas especificaciones de especies botánicas con sus nombres comunes distribuidas en manchas. Asociado al paisajismo encontramos al mural de Mateo Manable. Hoy en día ahí lo que existe es como un jardín seco de piedra de canto rodado. Adelante. El paisajismo y diseño de caminerías entre el Instituto Anatómico y el de Medicina Experimental fue elaborado en la primera etapa, la que hablaba
digamos, la etapa academicista, que obedecía a un eje axial, esa etapa que era un campus oval. Fue elaborado en la primera etapa dentro de un esquema simétrico al eje axial que se inicia en el Hospital Clínico Universitario y posteriormente se modifica y reemplaza, aún después de construido, por otro orgánico completamente distinto. Ahí vemos los dos planos y el ejercicio. Eso incluso se llegó a construir. El planito de arriba, que es todo axial, que parece una V en la caminería, se llamaba la Alameda. Y luego se hace otro completamente distinto, orgánico, que es el que tenemos hoy en día. Pero eso se construyó, se demolió y se volvió a hacer. Adelante. Vinculado al sector de las residencias estudiantiles en el planteamiento original, encontramos el plano Viviendas de Estudiantes y Jardines. El plano es el número 171A-U6, realizado para la implantación del paisajismo conocido como el bosque, ubicado al sur de los edificios habitacionales y el comedor. En él podemos observar un sistema de caminerías acompañadas por áreas arboladas, en donde se realizan indicaciones y especificaciones botánicas, además de ciertas recomendaciones generales que permiten conocer criterios de altura y colorido de la vegetación a sembrar. Aquí también hay especificaciones de árboles con nombres comunes, están puestos en el plano. Adelante. El cuerpo edilicio del Centro Cívico-Cultural marca el quiebre con la concepción inicial académica y hace el giro hacia el modernismo, cortando transversalmente el eje axial original e introduciendo un cambio profundo de su ubicación y orientación. Este complejo está conformado por el aula magna, la sala de conciertos, la biblioteca central, la plaza cubierta que vincula lo anterior con el edificio del rectorado, el Paraninfo, el museo y el edificio de comunicaciones. Estos dos últimos conforman el espacio del gran estacionamiento convertido en plaza en los años 80. Aquí presenciamos el ejercicio de integración entre el espacio plenamente abierto del propio campus, conocido comúnmente en la actualidad como Tierra de Nadie, y el espacio semiabierto, que es la plaza cubierta, encargada de hacer la conexión con los espacios cerrados de las instalaciones más importantes del cerebro de esta ciudad. También está asociado en su lateral oeste al paisajismo de la torre de enfriamiento de aire acondicionado de la aula magna, que veremos más adelante. Adelante. A continuación veremos el detalle de la leyenda del plano del paisajismo de la plaza cubierta del rectorado, en donde aparecen las indicaciones de la vegetación a implantar, así como también unas fotografías del paisajismo que se hizo en su momento. Y esto es lo que yo digo, lo que un arquitecto desearía, lo que un arquitecto paisajista desearía que un arquitecto le diga si tiene alguna idea de cómo quiere que sea ese paisajismo, porque fíjense que ahí él no maneja ningún tipo de indicación botánica, pero sí sabe que lo quiere tropical, sí sabe que lo quiere a una altura en un sitio, que lo quiere de otra altura en otro, que debe ir podado aquí y en el otro lado debe quedar abigarrado y así todo tropical. Entonces es muy importante porque esa visión estaba. Incluso hay un dibujito que nos lleva a pensar que una es un filodendron, que otra es una palma fénix. O sea, viendo ese dibujo uno se puede ir a imaginar qué quería el maestro. Adelante. Este es otro plano también de detalles de la plaza cubierta, titulados Jardines, plaza cubierta, plano original. De este hay muchos planos, ¿no? O sea, que podemos ver que hubo un ejercicio bien importante. Adelante. En el área exterior donde se ubicó la torre de enfriamiento del sistema de acondicionamiento del aire de la aula magna, Villanueva convirtió una limitante técnica en una oportunidad para diseñar magistralmente un jardín, donde se incorporó la escultura de Antonio Effner, titulada El dinamismo en 30 grados, realizada en el año 53, en combinación con el mural tríptico de Víctor Basarelli, de título Sofía, del año 54, instalado en la fachada este del pequeño volumen, que sirvió de envoltorio del equipo de ventilación mecánica. La integración de las obras de arte puede observarse desde el balcón del vestíbulo de la sala de conciertos y permite corroborar que el diseño del jardín de la torre de enfriamiento contempló el espacio adecuado entre los elementos para que cada uno resaltara. En las imágenes podemos observar que la vegetación está representada gráficamente, pero no hay ningún tipo de especificaciones más allá de alturas y formas. Y este fue otro sitio en donde también el maestro hizo una serie de ejercicios. Hay como 3 planteamientos para este lugar y los planos que tenemos allí fueron los últimos, los que terminaron ejecutándose. Vamos a la otra diapositiva. Entre 1954 y el 56 se proyecta y construye la Facultad de Arquitectura, marcando un cambio en el esquema que hasta este momento Villanueva había desarrollado para las edificaciones académicas, estructuradas en cuerpos bajos de 2 pisos y se transformaron en edificios prismáticos y altos de 9 pisos,
al estilo de la Biblioteca Central y las otras facultades que ya hemos mencionado anteriormente. La tipología de todas estas coincide por ser torres elevadas con amplias plantas bajas, con jardines internos integrados a obras de arte. Es muy resaltante el hallazgo de estos planos, ya que en el resto de las facultades, como odontología, no los encontramos así como se encontró en arquitectura. No quiere decir que no existan, habrá que seguir investigando, pero solo este planteamiento de las edificaciones prismáticas que se consiguió en el de la Facultad de Arquitectura. Las especificaciones botánicas que se presentan en la leyenda del plano número 29-A-01B, que es este grande, se hicieron con una selección de plantas cuyo objetivo era el de enmarcar, acompañar y ser parte de la composición de los murales que el artista plástico realizó para los jardines de la edificación, Víctor Valera. Y además también las losetas hexagonales también son parte de la obra, no son losetas, no son caminería, porque si uno, o sea, no te llevan directo al piso, sino que están ahí y son parte de esa composición. A continuación transcribiremos el contenido del rótulo, el cual está estructurado señalando cada jardín. Ahí está el jardín A, B, si vamos de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha tenemos el A, que es el del IDEC, el B, el C, el D, el E, y así vamos bajando, hasta que tenemos el H, que ahorita está muy de moda porque como se recuperó, ahora todo el mundo sabe que es el jardín H, pero Villanueva lo llamó por letras a cada uno. En la leyenda, para los jardines A, B y F y G, indicaba grama, piedra y cactus. Para el C, trinitaria rosada y morada. Para el D, piedra, granzón, helecho, filodendro, riquirriqui, caladium morado. Así tal cual está escrito en el plan, en la leyenda. Para el E, piedra, papiro y paragüita. Sí. Y ocumo morado y croto. Para el H, flores escogidas en el jardín. Y el I y el J dice ver plano especial, que lo vamos a ver más adelante. Concluye con la nota. Todas las plantas de estos jardines se rectificarán de acuerdo a sus ambientes. Vamos a pasar a la otra y vamos a tener los detalles de los jardines F y G. El F es el que está al sur del taller Garia, ¿verdad? Y el G es el que está en el cafetín, entre los sectores y el cafetín. De los otros no había, como eran pequeñitos, me imagino que el maestro consideró que eso era suficiente con el plano conjunto. Ok, vamos a la otra diapositiva. Como reflexión final, cerraremos con las palabras del maestro Carlos Raúl Villanueva dadas en una entrevista para el Diario Nacional el 3 de diciembre del 53. No tengo como ir para acá, pero me voy a mover para acá. Lo leemos juntos. Tiempo suficiente para detenernos también, para analizar lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho, lo que hemos hecho bien y por supuesto lo que nos falta por hacer, es decir, mirar al futuro. La creación del COPRED, recomendada como una condición ineludible por parte de la UNESCO y del ICOMOS, requirió de acuerdos y de negociaciones entre la universidad, entre el Estado venezolano y entre la comunidad UCBista. Es así como la UCB debió organizar y reestructurar su organigrama para insertar a la estructura del COPRED, dando cabida entonces a este organismo que gestionaría no solo la conservación de este patrimonio, sino también los cambios, las modificaciones y el posible crecimiento de esta ciudad dentro de la ciudad. Inicialmente, el Consejo de Preservación y Desarrollo fue creado con una misión concreta, la de gestionar el patrimonio de la UCB, así de amplio y ambiguo. Y les digo amplio y ambiguo porque para ese momento la Universidad Central era propietaria de 141 propiedades, valga la redundancia, tan disímiles como los inmuebles del Centro Comercial Los Chaguaramos, que llegaban a casi 72 apartamentos, el campus de Maracay, la planta experimental del Laurel, la sede del EUS de Puerto Ayacucho, la Escuela Básica Jesús María Bianco, ubicada en Santa Mónica, y la ciudad universitaria. Imagínense lo heterogéneo de este patrimonio inmueble. Esta mega responsabilidad que tenía el COPRED luego sería redimensionada en el año 2009, dejándole solamente la responsabilidad de la ciudad universitaria. Eso fue una lucha terrible, pero se logró.
Con el nivel más alto de investigación y de generación de conocimiento de este país, la UCB ha permitido al COPRED, sobre todo en sus inicios, implementar los programas y proyectos bajo un esquema de trabajo transdisciplinar, necesario como fórmula idónea para el desarrollo de diagnósticos, de propuestas y de intervención en el patrimonio cultural tangible, lo cual se ajusta a los protocolos internacionales y a los documentos doctrinarios que privan en materia de intervención del patrimonio mundial. La participación de facultades, de laboratorios, de empresas universitarias, de cátedras, de docentes, de investigadores y de estudiantes ha ido conformando lo que la profesora Ana Loreto, primera directora del COPRED, mencionó y acotó como un verdadero laboratorio de gestión. Pudiésemos decir que los años iniciales del COPRED estuvieron orientados a formular una estructura operativa diseñada para atender las diferentes áreas, tanto de desarrollo institucional como desarrollo de la gestión del campus, asumiendo en ese momento la fusión de dos dependencias principales que tenía la universidad, la Dirección de Planeamiento y la Dirección de Servicios Generales. En ese momento también se incluyó la Unidad de Conservación de Obras de Arte. Todo ello conformaba un grupo de más de 130 trabajadores. Los programas y subprogramas de COPRED se estructuraron atendiendo a diversas áreas gerenciales. Por una parte, lo relativo al desarrollo institucional, articulando programas de gestión de capital humano, captación de recursos económicos, que es lo que nosotros llamábamos el plan de mecenazgo y de promoción. Gracias a ello participó la empresa privada en muchísimas intervenciones y proyectos, y también el programa de difusión y promoción. El desarrollo de la gestión propia del conjunto, que fue mucho más complejo, se estructuró en torno a 6 programas básicos: apropiación social, el programa de conservación de bienes patrimoniales estratificado en edificaciones, obras de arte, espacios abiertos y redes de servicio, el programa de mantenimiento integral, el programa de reducción de vulnerabilidad, donde se inscribe la ponencia de nuestra querida Melin Nava el día de ayer, y el programa de consolidación de borde, por último, para obtener el neurálgico programa de asistencia técnica, formulado para dar respuesta a las solicitudes provenientes de las escuelas, facultades, institutos, dependencias y toda organización o ente que tuviese actividad dentro del campus. Originales de las 108 obras de arte, así como también de espacios abiertos y de las redes de servicio. Esos diagnósticos que se realizaron en esos primeros 3 o 4 años nos permitió establecer las directrices de los proyectos que constituyeron las líneas de trabajo del COPRED, que particularmente entre el año 2000 y 2007 contó con ingenieros, arquitectos, restauradores de obras de arte, restauradores de edificaciones, químicos, comunicadores sociales, licenciados en arte, urbanistas, especialistas en vialidad, biólogos, sociólogos, es decir, el verdadero Dream Team de la conservación del patrimonio. En los primeros 15 años de gestión se dio una relación directa, amable y estable con las organizaciones internacionales y con las organizaciones nacionales, como el Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO, el ICOMOS y el IPC. Referencialmente, durante esos primeros años se desarrollaron 24 instrumentos de gestión volcados en manuales y lineamientos operativos que nos permitirían comenzar a trabajar. Luego, más de 16 estudios sobre el conjunto, 17 estudios y proyectos orientados en infraestructura y espacios abiertos, y más de 98 proyectos e intervenciones específicamente referidos a edificaciones y obras de arte, donde se enmarcan intervenciones muy poco visibles, pero tan tangibles para la calidad del servicio de la comunidad usuerista. Por ejemplo, la actuación del COPRED
ha permitido la conservación de muestras médicas o muestras patológicas para cultivos en laboratorios. Ha permitido la iluminación perfecta para una defensa de tesis doctoral. Ha permitido garantizar el resguardo de colecciones documentales o de herbarios o bioterios. También el tránsito seguro de algunos vehículos pesados sobre el puente del hospital clínico. También ha permitido la imagen más organizada de todas las ventas de libros del pasillo 8 de ingeniería, así como la regularización de las actividades informales comerciales dentro del campus. La operatividad institucional o continuidad del negocio, como la llaman los expertos en riesgo, ha sido posible gracias a la recuperación de miles de metros cuadrados de impermeabilizaciones en las cubiertas de las edificaciones. También a la actualización de la red eléctrica obsoleta que venía funcionando con un sistema de 4.800 voltios y cuyos transformadores utilizaban como líquido altamente contaminante como aislante, como lo es el ascarel. Seguramente ayer nuestro querido profesor Cepeda lo explicó impecablemente. Así, también se garantizó la sustitución de canalizaciones y de tramos con cableados recubiertos de plomo. También la actualización de cargas eléctricas que darían funcionalidad a las sedes de facultades y dependencias centrales, gracias a la sustitución de transformadores. También se hizo el diseño y el cálculo de una subestación eléctrica en los Chaguaramos que estaría orientada a garantizar el altísimo consumo eléctrico de la ciudad universitaria, que según el doctor Cepeda, hasta el año 2015 tenía anualmente un incremento del 5%. La crisis económica y eléctrica en el país ha cambiado ese patrón, haciendo que disminuya. Sin embargo, tenemos todavía algunos déficits de dotación eléctrica. Hay que recordar en este punto que la ciudad universitaria fue concebida para 5.000 estudiantes y nada más que en los años 80 y 90 llegamos a 62.000 estudiantes y la población estaba más o menos en 87.000, contabilizando allí empleados, docentes y trabajadores. En el año 2005 inclusive hicimos un conteo en COPRED y teníamos diariamente 180.000 personas entrando al campus. También COPRED ha ejecutado acciones más visibles, como la recuperación de aceras, adaptación de vías peatonales para personas con movilidad reducida, iluminación de vías, asfaltado, recuperaciones de estacionamientos, recuperaciones de áreas verdes, mantenimiento preventivo y correctivo de obras de arte, restauración de obras de arte, consolidación y sustitución de acabados cerámicos en la Biblioteca Gustavo Leal, que están viendo aquí, señalética dentro del campus, adaptación a nuevos usos de ambientes y espacios en facultades y escuelas, estimación y ejecución de obras para ubicación de equipos de alta tecnología en laboratorios y áreas de consulta, como la ubicación, por ejemplo, de equipos de altísima tecnología en los sótanos del Hospital Clínico Universitario que pudimos lograr gracias al COPRED y al equipo del COPRED que pudo trabajar con todos los ingenieros para ello. Señalarse que hasta 2008 teníamos 300 solicitudes de asistencia técnica anual. Esta demanda de atención ha disminuido en la segunda etapa del COPRED, esta más reciente, un poco más reactiva y bajo condiciones internas y externas mucho más complejas. Esta situación, cuyas causas no son objetivo focal de estas reflexiones que les hago, fue condicionando un poco el giro de la gestión del COPRED hacia una tendencia operativa más restringida y lamentablemente más limitada. Primeramente, la decisión del Consejo Universitario de revertir la fusión de la unidad de mantenimiento dentro de la estructura del COPRED en el año 2008. La decisión también de eliminar del seno del COPRED a la Comisión de Contrataciones, que hacía que todos nuestros procesos de contrataciones estuviesen realmente llevados a cabo con una precisión técnica impecable. También, por supuesto, el tema de la dramática disminución del presupuesto universitario,
y por ende del presupuesto destinado a la atención de la planta física. A ello se le unen las consecuencias de la crisis económica y laboral que se han replicado exponencialmente en el COPRED. Todo ello ha ido mermando la posibilidad de desarrollo de proyectos y de ejecuciones de obras dentro del campus que generaran alto impacto. No obstante, los programas de promoción, divulgación y apropiación social se han mantenido con una actividad continua, lo cual ha permitido seguir navegando en las turbias aguas de las tensiones políticas. La bienvenida a los nuevos estudiantes, las visitas guiadas, la cristalización de ese centro del sitio de Patrimonio Mundial Hijo de Marimenia Bachi, que fue cerrado y que en este momento está nuevamente abierto, así como el apoyo a través de redes sociales como herramienta para reforzar la identidad, han significado un cambio en la aproximación